Esposa infiel que me abandonó durante mi hospitalización ahora busca perdón después de 12 largos años. Hola, soy Jason, 47M. Quiero compartir un incidente de mi vida aquí para recibir algunos consejos. Esto se remonta a hace 12 años cuando estaba casado con Susan, mi primera esposa. Estuvimos casados durante 7 años y teníamos 2 hijos, Laura y Lucas, que en ese entonces tenían 5 y 3 años. Llevábamos una vida normal hasta un fatídico día. Una mañana, mientras conducía a mi oficina, un vehículo que venía en dirección contraria chocó contra mi auto. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital, cubierto de vendas y yeso. La enfermera me informó que había despertado después de 2 días en coma. Agarré la mano del médico y le agradecí por salvar mi vida. Estaba agradecido por la nueva vida, pero poco sabía del desastre que estaba por desencadenarse. Después de una semana de tratamiento, mi médico me informó que la parte inferior de mi cuerpo estaba paralizada y que quizás nunca volvería a caminar. Estaba destrozado. Susan se derrumbó al escuchar la noticia. Evidentemente, era difícil para ella porque tenía que manejar la casa y los niños en todos los aspectos. Caí en una depresión, incapaz de comprender mi vida en una silla de ruedas. Pasaba mis días mirando las paredes vacías de mi habitación del hospital, maldiciendo cómo mi vida se había vuelto del revés. Temía que nunca podría jugar al fútbol con mis hijos, nunca podría bailar con mi esposa y nunca sería libre nuevamente. Para empeorar mi miserable vida, Susan dejó de visitarme. En los primeros días de mi estadía, traía a los niños 3 veces por semana. Los momentos que pasaba con mi familia eran los únicos por los que vivía, pero a medida que pasaban los días, sus visitas se volvieron escasas. Le rogué que trajera a los niños a visitarme, pero ella decía que los niños no querían verme tan seguido. Me sentí desesperanzado. Luego, un día, me entregó los papeles del divorcio diciendo, definitivamente no puedo pasar mi vida con un hombre discapacitado. Soy joven y deseable. Merezco un hombre normal. Mentiría si dijera que no lo vi venir. Olía la separación cuando comenzó a darme la espalda, pero no esperaba que fuera tan pronto. Un mes después de mi accidente, algunos de mis amigos me informaron que habían visto a Susan paseando de la mano con un hombre de mediana edad, probablemente de unos 50 años, en cafés y centros comerciales durante las tardes y los fines de semana. Algunos afirmaron que ella tenía una aventura incluso antes de mi accidente, y otros dijeron que su desesperación la llevó a estar con un hombre viejo y gruñón después de mi accidente. Apenas habían pasado 2 meses desde mi accidente. Aún no me habían dado de alta, y ya me entregaban los papeles del divorcio. Puede que suene tranquilo al escribir esto, pero no lo estaba en ese momento. Estaba agitado, devastado y con el corazón roto. Estaba en silla de ruedas, indigente y divorciado, sin ingresos ni ahorros. Después de pagar las deudas, los gastos del hogar y la educación de los niños, los ahorros estaban fuera de mi alcance. Afortunadamente, tenía un seguro que cubría mis facturas hospitalarias en cierta medida. Tuve que liquidar mis ahorros para los gastos restantes. Así que, al final, me quedé sin nada. Quería gritar, golpear mi cabeza contra la pared y maldecir mi destino. No sé cómo me mantuve cuerdo en ese entonces, pero algo dentro de mí me mantuvo cuerdo, probablemente el fuego de la venganza. Después de ser dado de alta, me mudé a la casa de mis padres. Tenía 35 años, estaba divorciado, sin ingresos y dependía física y financieramente de mi anciana madre. Mi madre era florista y tenía una pequeña tienda en los suburbios. Los pocos ingresos de la tienda, y el dinero de su pensión mantenían sus gastos a flote. Con esos recursos limitados, se ofreció a apoyarme. Era el sentimiento más angustiante para un hombre de 35 años depender de una madre de 62 años. Poco después de mi alta, fui a ver a mis hijos. Cuando llegué a mi casa, estaba cerrada. Los vecinos me dijeron que Susan se había mudado a la casa de su amante con los niños. Según mis vecinos, el amante de Susan era un hombre viejo y gordo que se había divorciado 3 veces, pero era extremadamente rico y no tenía hijos. Algunos incluso la etiquetaron como una cazafortunas, y la criticaron por dormir con un hombre gruñón por su fortuna. Logré conseguir la dirección de su novio y llegué a su casa. Cuando llegué a la nueva casa de Susan, no me dejó ver a mis hijos, diciendo que los niños ya se habían adaptado a su novio y aparentemente lo llamaban papá. Dijo que mi aparición repentina los confundiría aún más. Me amenazó con una orden de restricción cuando insistí en ver a mis hijos. No tenía un centavo para gastar en un abogado, estaba sobreviviendo con los escasos ingresos de mi madre. Así que me retiré. Apenas habían pasado 6 meses desde mi accidente y solo unos meses desde mi divorcio, y ella ya vivía con otro hombre. Me sentí asqueado. Le pregunté cómo podía abandonarme y seguir adelante tan rápido.
Maduro, lo sé. Era un padre indefenso, en silla de ruedas. ¿Qué más podía hacer? Le rogué que me diera al menos una oportunidad para demostrar mi valía. Me menospreció, diciendo que era un lisiado y una carga en su vida. Le pregunté si me había engañado antes del divorcio, ya que nuestro divorcio se había resuelto hacía un mes y ella ya vivía con su amante. Me calló, diciendo que no era asunto mío, y que nunca debería mostrar mi fea cara frente a ella. Me quedé mirándola, contemplando mis 7 años de vida matrimonial con esa mujer que me reemplazó con otro hombre en unos pocos meses. Me fui del lugar con lágrimas en los ojos. Regresé a casa, sintiéndome derrotado por la humillación. Lloré como un niño de 5 años frente a mi madre, quien me consoló. Me motivó a tomar el control de mi vida. Estaba perdido. No tenía dirección. Para empezar, me uní a mi madre en su tienda. La ayudé a hacer ramos, atender a los clientes y limpiar la tienda. Pronto me di cuenta de que el negocio tenía un gran potencial para crecer, pero mi madre era demasiado frágil para hacerlo por sí misma. Saqué mis viejos contactos para asegurar contratos con empresas de gestión de eventos para suministrar flores en los eventos. Poco a poco, formé un equipo, tomé contratos para decoraciones de lugares, y finalmente lancé mi propia empresa de gestión de eventos. Me tomó 12 largos años reconstruir mi vida para mí. Mi madre me apoyó todo este tiempo. Me apoyó y me motivó a recuperarme. Un año después de mi accidente, me enteré de que Susan se iba de la ciudad con mis hijos y su amante. Corrí a la casa para ver a mis hijos, pero ya se habían ido cuando llegué. Antes de eso, intenté contactar a mis hijos varias veces, pero Susan me insultó y me echó cada vez. Susan tenía la custodia total de los niños y podía decidir todo por ellos. Como estaba física y financieramente limitado, no podía disputar la custodia compartida. No podía desafiar su orden de restricción porque estaba demasiado quebrado para contratar a un abogado, mientras que Susan tenía un novio rico, Evan. No sabía si él ya estaba con ella antes de mi accidente y, si no, cómo apareció repentinamente en la vida de Susan. Todo lo que sabía era que era un hombre rico con una amplia propiedad ancestral. En los últimos 12 años, cada vez que tenía alguna pista de mis hijos, viajaba para verlos, pero fallaba cada vez. Susan me amenazó con arrestarme, ya que su novio tenía el dinero y los contactos para salirse con la suya. Por cierto, ese hombre no se casó con Susan incluso después de 12 años, aunque vivían juntos. Hace un año, finalmente presenté una solicitud de custodia compartida. Estaba esperando ansiosamente a que mi negocio de gestión de eventos se estabilizara. Presenté la solicitud de custodia y finalmente logré obtener 15 días. Volarán la próxima semana a mi casa. Aunque Susan hizo todo lo posible para oponerse a mi petición en la corte, contraté a un buen abogado que presentó mi caso bien, y obtuve 15 días. Además, mis hijos ya son adultos y se les preguntó si querían verme y dijeron que sí. Sé que no puedo compensar los últimos 12 años, pero deseo pasar tiempo de calidad con mis hijos. A medida que se acerca el momento, me siento nervioso y feliz al mismo tiempo. Ahora tienen 17 y 15 años. Sé que los adolescentes son exigentes estos días. Espero que mis hijos no sean malos y tóxicos al extremo. No sé qué historia les ha contado Susan en los últimos 12 años, y, ¿debería decirles la verdad sobre su madre? No lo sé. ¿Tienen alguna sugerencia sobre esto? ¿Cómo debo acercarme a ellos? Estoy súper nervioso y súper emocionado. Actualización 1. Hola a todos, tengo una actualización importante. Olvidé 2 piezas críticas de información en mi publicación original. Primero, sobre mi esposa actual, Amy. Sí, me volví a casar con una mujer hermosa hace 5 años. Amy es diseñadora de interiores. La conocí en un evento donde ella estaba diseñando el lugar de la boda y nosotros estábamos proporcionando las flores. Aún no había comenzado mi propia empresa en ese momento. No fue amor a primera vista, pero nos llevamos bien. Seguimos reuniéndonos en esos eventos durante los siguientes meses y nos hicimos amigos. Ella era madre soltera de una hija de 3 años. La idea de comenzar la empresa de gestión de eventos fue suya porque había trabajado para una de las empresas durante muchos años, y tenía los contactos y el conocimiento del negocio. Me asocié con ella para lanzar el negocio. Salimos durante un año antes de casarnos. Ahora vivimos como una familia feliz de 4, Amy, su hija Mia, mi madre y yo. Su hija estaba encantada de tener una abuela, y mi madre también. La segunda información fue sobre la compensación del accidente. Me atropelló un camión a alta velocidad, por lo que, idealmente, debería haber sido compensado por la empresa de logística dueña del camión, pero en ese momento, la empresa se salió con la suya sin pagar nada, manipulando los hechos del accidente y echándome la culpa a mí.
No pude contratar a un buen abogado en ese entonces. Así que no recibí ni un centavo. Ya saben cómo funcionan las grandes empresas. Pagan fortunas a sus abogados para salvarse. Después de mi matrimonio con Amy, ella sugirió que volviera a presentar el caso, ya que podíamos permitirnos un buen abogado. El caso todavía está en la corte, pero mi abogado nos ha dado una pista positiva de que el fallo será a nuestro favor. Muy bien, volviendo a mi historia. Como mencioné en mi publicación original hace 3 meses, mis hijos iban a visitarme después de 12 años de mi divorcio. Estaba emocionado y nervioso, pero Amy me calmó y me apoyó todo este tiempo. Fui a recogerlos al aeropuerto. La mayor, Laura, ahora tiene 15 años, y el menor, Lucas, tiene 13. Han crecido hasta convertirse en adolescentes hermosos y guapos. Después de los saludos iniciales, nos quedamos sin conversación. Fue incómodo para los 3. En nuestro camino a casa desde el aeropuerto, intenté romper el hielo y preguntarles sobre su vida escolar en la ciudad. Deliberadamente evité la conversación sobre su madre. Ellos tampoco la mencionaron. Los niños estaban inusualmente callados o tal vez buscando una oportunidad para enchufar sus auriculares, como cualquier otro adolescente. Al llegar a casa, fuimos recibidos por Amy. Los niños parecían sorprendidos, como si no esperaran esto. No sé por qué Amy fue una sorpresa para ellos cuando su madre pudo vivir con otro hombre a los pocos meses de nuestro divorcio. ¿Por qué no puedo volver a casarme? Amy había preparado la habitación de invitados para los niños. Almorzamos juntos, y Amy presentó el itinerario de vacaciones que habíamos planeado para la familia. Tuvieron una reacción neutral a todo. No estaban emocionados, pero tampoco descartaron el plan. Amy y yo estábamos confundidos por su respuesta mixta. Se encerraron en su habitación, y poco después recibí una llamada de su madre, Susan, acusándome de engañar a nuestros hijos. Dijo que había traído a los niños a mi casa para que Amy y yo pudiéramos manipularlos. Me sentí desorientado por su comportamiento. Me acusó de ocultar la verdad sobre mi matrimonio. Me pregunté por sus acusaciones. Colgué, pero ella me llamó persistentemente. Decidí abordar el elefante en la habitación. Llamé a mis hijos y les pregunté qué pasaba. Después de la vacilación inicial, hablaron. Estaban enojados conmigo porque les habían dicho que los había abandonado. Susan había lavado el cerebro de los niños en mi contra, y les había llenado la cabeza de mentiras y engaños. Les revelé la verdad exacta, que no fui yo quien los abandonó. Su madre saltó a otro hombre tan pronto como tuvo la oportunidad. Eran niños en ese entonces, pero recordaban muy bien esos incidentes. Les conté cómo Susan desapareció con ellos a la casa del viejo, y cómo me había amenazado y echado cada vez que intentaba contactarlos. Les mostré la carta de restricción y todas mis súplicas rechazadas para verlos. Estaban en lágrimas y lamentaban haber creído las mentiras de su madre todos estos años. Mi hijo menor, Lucas, admitió que una vez intentó contactarme en las redes sociales, pero Susan lo atrapó. Lo chantajeó emocionalmente y le hizo prometer que nunca me contactaría de nuevo. Los niños también admitieron haber sido reprendidos por el esposo de Susan. Susan y los niños fueron maltratados en las reuniones familiares porque no estaban casados. Susan continuó siendo su amante en su casa. Aunque el hombre pagó por su educación, nunca fue una figura paterna para ellos. Mi corazón se encogió al enterarme de la adversidad de mis hijos. Después de que salieron todas las verdades, nos abrazamos y lloramos desconsoladamente. Fuimos de vacaciones por una semana a Florida y la pasamos muy bien juntos. Laura y Lucas se vincularon con Amy y Mia, quien cumpliría 8 años este año. No podría estar más feliz de ver a toda mi familia junta. Mis hijos subieron nuestras fotos grupales a las redes sociales, con el título de Familia Feliz. Tan pronto como Susan vio esas fotografías, los llamó y los reprendió por su comportamiento tonto. Los culpó por traicionarla al vincularse con nosotros. Me envió un mensaje de texto amenazando con no dejarme ver a mis hijos si hacía algo para volverlos en su contra. Me reí de sus amenazas vacías y continué con nuestras vacaciones. Después de regresar de las vacaciones, mis hijos se reunieron con mis parientes. Mis parientes los recibieron felizmente, y me alegré de ver que los viejos lazos se reavivaron. Cuando estaban por irse, prometieron mantenerse en contacto, a pesar de las amenazas de Susan. Dijeron que se sentían asfixiados viviendo en esa casa, y que se mudarían conmigo una vez que terminaran la escuela secundaria. Los abracé y me despedí. Después de regresar, confrontaron a Susan sobre su maldad, pero ella dio vuelta a la mesa, acusándome de manipularlos en su contra. Han pasado unos meses desde que regresaron, pero hablamos regularmente. Espero tenerlos de vuelta conmigo. Les actualizaré si algo se desarrolla. Muchas gracias.
Actualización 2. Hola a todos, sé que ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización. Ha habido mucho drama en los últimos 6 meses después de mi primer encuentro con mis hijos. Hace 3 meses, el caso pendiente con la empresa de logística se resolvió. ¿Adivinen qué? Recibí una compensación considerable, no solo por el accidente, sino por las injusticias en el primer juicio. No estoy seguro si mencioné esto en el juicio inicial. La empresa de logística cuyo camión chocó contra mi auto manipuló el caso y me echó la culpa del accidente. Por lo tanto, no recibí ninguna compensación. Lo apelé nuevamente, por sugerencia de mi esposa, y gané esta vez. Le di la noticia a mis hijos, y ellos estaban igualmente emocionados. Querían verme, y les prometí que los tendría de vuelta conmigo permanentemente. Un mes después, Susan apareció en mi oficina. Me tomó de la mano y me pidió perdón. Me sorprendió su repentina aparición. Admitió que después de mi accidente, se volvió desesperada. Encontró a ese viejo que quería una sugar baby. No sabía nada de estos términos hasta que lo busqué en Google ese día. El hombre había tenido algunas experiencias horribles con una mujer más joven que se escapó con su dinero después de unos meses, así que decidió quedarse con una sugar girl no tan joven, Susan, que tenía 32 años en ese entonces. Susan tenía 2 hijos, lo que servía como garantía de su lealtad. El hombre había dejado claro que no se casaría con ella y, en cambio, la mantendría como su amante porque no quería compartir la herencia con mis hijos. Susan aceptó sus términos porque él prometió alimentarlos y pagar su educación. Le pregunté por qué no consiguió un trabajo. Dijo que nunca había trabajado y no estaba segura de poder ganar un estilo de vida similar al que su amante le daba gratis. Siguió diciendo que hizo todo para proteger el futuro de los niños. Se mantuvo firme, diciendo que los niños habrían crecido en la pobreza si no hubiera dado ese paso. Me molestó tanto su insistencia que le grité, diciendo que al menos podría haberme dado una oportunidad para recuperarme. Si estaba tan preocupada por el futuro de nuestros hijos, debería haberlo discutido conmigo en lugar de sacar conclusiones precipitadas y abandonarme sin previo aviso. Le aclaré que había seguido adelante y que sus súplicas no importaban. Recordó todos esos momentos felices que compartimos, como nuestro día de boda, el nacimiento de nuestros 2 hijos, etc. Me encogí de hombros, diciendo que ahora era una persona diferente, y que todos esos recuerdos se habían desvanecido. Ya no significaban nada para mí. Cruzó la línea al decir que ella y mis hijos eran mi familia original, no Amy y Mia. Dijo que Mia no era mi hija, y que nunca podría tener una familia adecuada con Amy y Mia. Me sentí asqueado por su mente cruel. Insistió en que la aceptara de nuevo para que la familia real se reuniera. Le dejé claro que amo a Amy y Mia, y que son mi familia real, no ella. Se negó a irse de mi oficina, creando una escena. Solo se fue cuando la amenacé con llamar a la policía. Regresé a casa y le conté esto a mi madre y a Amy. Amy estaba naturalmente angustiada por esto, pero es una mujer madura y no hizo un gran problema al respecto. Mi madre dijo que nunca le había gustado Susan por su egoísmo. Mamá incluso dijo que Susan había vuelto a mí solo por el dinero que había recibido después del acuerdo judicial, que esa mujer era realmente una cazafortunas. Cuando mis hijos se enteraron del comportamiento de su madre, la reprendieron y le dijeron que se mantuviera en su lugar. No estoy seguro de cómo su sugar daddy se enteró de este incidente, pero amenazó con echarla si intentaba contactarme la próxima vez. No podría estar más agradecido con él. La última actualización es que mis hijos se mudarán conmigo este mes. Se quedarán con nosotros brevemente antes de que los ponga en una universidad cercana. Quieren disfrutar de su vida universitaria y quedarse en una residencia. Creo que debemos mantenernos conectados, pero al mismo tiempo darnos espacio para conocernos. Los niños han abandonado a Susan, y al final, ella se queda con nada más que su sugar daddy. Espero que disfrute del azúcar hasta que se vuelva agrio. Ja ja ja. Moral, la vida puede dar giros inesperados, pero la resiliencia y el apoyo de quienes te aman pueden ayudarte a superar incluso las situaciones más difíciles. Nunca subestimes el poder de la perseverancia y el amor verdadero.